Desde Carahue, región de la Araucanía, Las Colinas. Compartimos la vida junto a ti, en cada momento, allí donde quieras nos encontrarás, en cada lugar. Somos la radio de Chile, somos tu confianza, somos parte de tu día a día, siempre en buena compañía. Somos lo que Chile escucha, somos lo que Chile escucha, lo que Chile escucha. Las Colinas te acompaña. A esta hora presentamos en Radio Las Colinas su programa En Debate. La cita es para debatir temas sociales y políticos, culturales y de contingencia nacional y regional. En Debate ya comienza en Radio Las Colinas. Sean todos bienvenidos. ¿Cómo están, amigos auditores? Tengan ustedes muy buenas tardes con un hermoso día. Se ha mantenido hoy día sábado 22, ¿sí? En vivo, en directo, como es habitual en este programa de conversación, de análisis, de expresar diferentes puntos de vista con el objetivo de tener una mejor comprensión de los hechos, ¿verdad? Y cada uno tendrá que sacar sus conclusiones. Pero muchas veces uno de los desafíos de las comunicaciones, para todos, no solamente para los que están en los medios, sino para los que escuchan, para los que leen, para los que hoy día el scrollean, ¿verdad? Que van de un tema a otro, es poder comprender lo que está sucediendo con el trasfondo de muchas cosas, y que son las cosas que quedan, que van quedando y van cambiando la perspectiva de la vida, digamos, cambiando las comprensiones, y de esa manera es poder tener más atribuciones, más conocimientos, más elementos, herramientas para tomar las mejores decisiones que usted está tomando con respecto a su vida y a los suyos, ¿verdad? ¿Qué está pasando con las leyes, con los decretos, con las cosas que pasan en las municipalidades, con las cosas que pasan, en fin, en tantos aspectos públicos, políticos y sociales, los dirigentes? De eso se trata, ¿verdad? Poder conversar. Va a llegar rapidísimamente uno de nuestros contertulios, algunos no pueden estar, ¿verdad? Por diferentes compromisos. Mucha gente, muchos de los que están aquí en este panel también tienen múltiples otras actividades, y a veces coincidimos con equipo completo, otras veces estamos presentes, y no dejar de hablar. Usted nos puede llamar si usted quiere tener un aporte, algo, 452-65-1090, el 452-65-1090 es nuestra línea directa, que puede llamar de un celular, puede también al celular de la radio mandar un mensaje, ¿verdad? Para ver si podemos hacer también una mayor participación de la ciudadanía. Después de haber pasado por algunas situaciones complejas afectadas por el temporal, nosotros como Radio Las Colinas también ya hemos, si bien es cierto, seguimos en el aire con algunas dificultades, pero mantuvimos la señal en el aire, hoy día plenamente y felices de la vida, para que nos escuchen todos los rincones que habitualmente nos escucha y nos estaba escuchando. Y también a la gente de Facebook, en Radio Las Colinas, Facebook, ¿verdad? Usted puede seguir en vivo, en directo, esta transmisión. Para escucharla también, ¿no es cierto? Si usted está en otra parte del país y, como dicen, del mundo. Bueno, ¿qué cosas suceden? ¿Qué es lo que más llamativo de lo que está pasando? Se ha abierto un gran debate en el país en una medida más de los entendidos en temas de leyes, constitución,
¿verdad? Después de la llamada mega reforma, construcción, ¿verdad? Que aprobó, que el gobierno logró aprobar en el Congreso, se abocó a ver una modificación constitucional para un tema de seguridad y ha despertado un debate bastante amplio por las implicancias que podría tener esta modificación constitucional para poder tener, se dice, mayores atribuciones de lo que ya da la Constitución. Y ahí se ha abierto un debate porque esto es, según unos, bastante cuestionable, que la Constitución ya permite diferentes grados de estados de excepción, ¿verdad?, para el país, que permitiría actuar a las policías, y para otros no es suficiente, tienen que tener mayores atribuciones, y estas atribuciones van básicamente a decretar estados de excepción que permita, digamos, limitar las comunicaciones, que extienda los plazos, ¿verdad?, sin un debido proceso para algunos que podrían ser sujetos de interés, como se dice hoy día, ¿verdad? Y en fin, y así hay diferentes grados que van interpretando por ambos lados, los que están a favor y en contra, pero ha habido un debate muy interesante y significativo. Por el momento, al gobierno le estarían faltando algunos votos en el Congreso, particularmente en el Senado, para poder tener mayor tranquilidad y avanzar con esta intención de esta reforma. Hay algunos ya senadores del sector, de centro derecha, que han expresado sus reparos, y otro está siendo cuestionado, que hoy día está, ¿verdad?, en el sector que apoya al gobierno, el senador Calixto, que es de Aysén, de Coyhaique, y que estaría siendo formalizado, parece ser avanzando el desafuero. Hay detalles que avanzan día a día, pero eso ya implicaría que requiere otro senador más que esté de acuerdo. Por lo tanto, se complejiza el tema para el Ejecutivo poder avanzar en esta reforma. Claro, uno puede decir que eso está a niveles políticos, a niveles, digamos, del Senado, de gente que más entendida, de muchos abogados constitucionalistas, pero son efectos de una ley que le afecta al país completo, desde Arica a Punta Arenas, por las atribuciones que podría tener, digamos, el Ejecutivo para avanzar sin reparos en suspender, o hay incluso hasta criterios de la palabra, entre que suspender y eliminar o no considerar ciertos llamados derechos básicos de la ciudadanía para en favor de que se puedan lograr mayores investigaciones. Y ahí está el cuestionamiento: ¿hasta cuánto puede hacer el Estado, verdad? ¿Hasta cuántas cosas se les puede quitar o prescindir, digamos, de garantía de debido proceso? En fin, hay cosas que son técnicas y muy complejas, como la detención sin tener una acusación formal, ¿verdad? Y eso se estiraría por más días de lo que hoy día permite ciertos temas en la ley y los grados y los estados de excepción. Eso es lo que está un poco complicando para que siga avanzando la agenda legislativa del gobierno. Por otro lado, vamos a esperar a nuestro amigo Jonathan Hidalgo, que estaría por llegar a llamarnos, terminando sus clases, porque en la comuna particularmente, bueno, en toda la costa de la Araucanía, todo ha estado en redes sociales particularmente, que es complejo porque al estar en redes sociales no hay mucho que temas que se hagan responsables de ciertos dichos. Una de las complejidades con la libertad de prensa, que va aparejada con la responsabilidad del medio que emite estos entrevistas o comentarios, ¿verdad? Y hay un caso para todos o para un gran sector conocido, que es que conoce, me refiero, que es un tema que se invoca la ley Karim. Y de eso queríamos hablar para entender muy bien y de mejor manera lo que implica invocar la ley Karim,
que es básicamente una ley que protege, digamos, sobre abusos. Si bien es cierto, está destinado para la protección que en un momento fue bastante noticioso sobre el abuso en el trabajo de las mujeres de todo tipo, laboral, acoso emocional, acoso sexual y menoscabo. Y esta ley, en términos generales, y de eso queríamos precisar con nuestro panelista abogado, Jonathan Hidalgo, que esta ley un poco lo que busca en principio, en términos generales, estamos hablando, es la protección de persona, eventualmente la víctima, de quien pueda resultar ser la víctima, como también hasta el debido proceso al acusado o el posible victimario, y que un tema central del tema es la confidencialidad de las identidades, ¿ya? Y es complejo porque obviamente la gente en general, uno está acostumbrado o nos han acostumbrado a llevar estos casos a una ventilación pública, y esto se confunde con protección de alguna manera de alguna de las partes, pero esto es parte de la esencia de la ley, digamos, porque es lo que busca hasta que no esté resuelto en un debido proceso, que primero pasa por un proceso interno bajo confidencialidad para buscar los antecedentes suficientes para que este tema avance. En estos días, ayer tengo entendido, ayer o antes de ayer, se pronunció el tribunal sobre un ex jefe de gabinete de la municipalidad de Collipulli, que fue acusado de violación y profusamente conocido en las redes, ¿verdad? Y muchas veces, medios más establecidos, por así decirlo, se hacen eco de mucho tema en las redes, y obviamente a veces se cometen los errores similares, digamos, ¿ya? Ayer se pronunció el tribunal, ¿verdad? Y la fiscalía o quien estaba acusando, ¿verdad? Sobre esta hipotética falta, hecho delictual, ¿verdad? De esta violación, no logró ser demostrada, ¿verdad? Por lo tanto, la persona que en un principio estaba acusada quedó libre de todo cargo, y obviamente se decretó su libertad de inmediato y terminó todo el tema. El problema está en que después quedan las sensaciones de la discusión pública, y que finalmente cuando se ha ventilado tanto, es que va a haber gente que no va a cambiar de opinión y decir, bueno, pero es que la justicia también no es tan justicia, y vamos a cuestionar los temas como y vamos a desacreditar, digamos, cuáles son los estándares que la justicia en Chile pide para que las personas que están imputadas de ciertos delitos puedan contundentemente poder ser demostrado más allá de toda duda razonable, como dicen los abogados o los tribunales, poder demostrar que estas personas están implicadas. Y el otro hecho de la justicia también es que recientemente, hace 3 días atrás, hubo un operativo significativo ya en la provincia de Arauco, donde se detuvo a otra persona implicada en el crimen del año 2022 de Huenupil, si no mal recuerdo el apellido, de esta persona que fue, ¿verdad?, muerta, asesinada en una discusión por un tema de tierras, y finalmente se encontraron dos grupos de interés en el tema. Unos parece ser que estaban sin ningún antecedente legal sobre la tierra, y dispararon sobre el jefe de familia que estaban reclamando, tomando posición, porque era de ellos legítimamente en el tema que se estaba en la discusión. Bueno, fue detenido después de 2 años. También otro implicado, recordemos que ya estuvo Fierro, de apellido Fierro, Rosamel,
que ya fue detenido hace 2 semanas, ¿verdad? Y que es el involucrado directo del disparo que dio muerte a este comunero. Por lo tanto, la justicia tiene que tener su proceso, tiene que avanzar, ¿verdad? Y para poder después tranquilamente poder discutir. ¿Cómo está, estimado abogado? Muchas gracias, bienvenido. Qué bueno que haya estado, porque hay muchos temas judiciales que me gustaría interrogarlo. Bueno, muy buenas tardes, don Roberto, don Julio, muchas gracias por otro programa más al aire. Venía escuchándolo, sí, don Roberto, impecable usted, ¿eh? Se nota el bagaje radial, no trastabilló tema tras tema, solamente para sumarle algunos temas de gran relevancia. Para ir diseccionando, como dicen. ¿Ah? Claro, o sea, le sumaría la expectación negativa que ya, por cierto, que se tiene respecto de la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría internacional. Usted me pasó al tiro de local a internacional. Sí, no, hay varios. Voy como subiendo ciertos temas que dentro de lo que usted ha mencionado, también obviamente lo que tiene que ver con las relaciones internacionales hoy día tan tensas con Estados Unidos y con todo lo que se está evidenciando respecto de la guerra en Rusia y Ucrania que aparece de repente, pero puntualmente hoy día lo que pasa en la Franja de Gaza, que volvió a reflotar. Activarse. Claro, o sea, tenemos 3 guerras en marcha hoy día a nivel internacional que causan perjuicio al resto del mundo, Chile en particular también. Ya hablamos de Rusia, Ucrania, acabamos de decir lo que pasa entre palestinos e israelitas, o más bien la masacre por parte de Israel que está cometiendo en contra de Palestina, y también, por supuesto, la guerra contra Irán. Y el estrecho de Hormuz, que hace poco tiempo atrás Donald Trump dijo que prontamente iba a ser territorio estadounidense. Claro, entonces, todos esos temas y a propósito de lo que usted mencionaba, escándalo a nivel local también. Esta semana se dio a conocer una denuncia en contra del secretario ejecutivo de la Asociación de Municipios Costa Araucanía, nuestro coterráneo Ricardo Herrera, por parte de la secretaria de Costa Araucanía, quien acusa un acoso sexual. Y que tiene que ver también con lo que usted decía dentro de esta ley Karin. Ojo con eso también, porque lo que se cuestiona hoy día respecto a la ley Karin efectivamente es el debido proceso y lo que tiene que ver con cómo se canalizan denuncias que pueden ser reales, pueden no ser reales, y que terminan afectando, cuando no son reales, a honra y dignidad de la persona, y cuando son reales, obviamente, para eso está la ley. Entonces, que sea una persona, yo eso siempre lo digo, que una persona sea acusada, sea formalizada, tenga la calidad de imputado, o como quiera que se llame, en cuanto se está escribiendo una acusación y después de eso una investigación, no quiere decir que es una persona que está condenada. Así que eso hay que dejarlo en antedicho. Pero eso cuesta mucho en las redes sociales, digamos. Bueno, cuesta mucho porque obviamente la garra brava salta y somos víctimas de eso, digamos. Bueno, y nos cuesta entender estas verdades profundas, no solamente en este caso, y cuando uno trata de tomar distancia o enfriar el tema, no es tomar una posición, es tomar la posición de qué significa. Lo que yo entiendo, y por eso me interesaba mucho que lo conversáramos en el aire, para poder también los amigos auditores, si llaman o nos dicen algún comentario, es que la ley Karin es que primero es resguardar la identidad de los potencialmente involucrados, ¿ya? Porque una de las cosas que se veía que hay una victimización de los afectados, ¿sí? Eventualmente afectados, al serlo público pasaba 2 o 3 o N veces más sobre una victimización. O sea, es decir, si alguien ha sido afectado por una vulneración de derechos de cualquier índole, y al hacerlo público, obviamente vuelve a la víctima a sufrir eso en los casos que son reales. Bueno, particularmente este caso tiene una excepción de ese tipo que yo creo que no es muy prudente en realidad. ¿Hacerlo conocer o tener la excepción? No, por ejemplo, esta semana trascendió respecto a ese caso, que es la propia persona que ha sido acusada la que sugirió y presentó un requerimiento a la Inspección del Trabajo, que tiene que ver también en este tema, para que la supuesta víctima fuese sometida a intervenciones
psicológicas en el marco de esa acusación. Ya. O sea, yo lo acuso a usted y usted le dice a la inspección del trabajo, sabe que podría atender a esta persona psicológicamente para ver qué pueda pasar con ella. Entonces, ahí hay una situación. Bueno, en este caso puntual, quien ha roto el secretismo o todo este resguardo que se tiene de una eventual víctima es la propia víctima. Así que no estamos nosotros rompiendo tampoco ningún sello. Ya. Pero eso no le puede afectar a ella misma, porque a cualquier caso me refiero. Si las personas que están protegidas por esta ley, ¿verdad? Son las mismas personas que filtran información. O sea, claro, porque como lo dije al principio, lo saca a la cancha de la ley Karin, tiene que justicia ordinaria, digamos. Como lo dije al principio, si es que es una acusación que no resulta efectiva o el procedimiento no resulta efectivo, eventualmente, claro, por ventilar este tipo de situaciones, el acusado, que después puede ser declarado inocente, tiene todas las atribuciones para decir que puede accionar judicialmente contra esa persona por difamar su nombre e incluso más por atribuirle la comisión de un delito. Pero yo creo, don Roberto, que partiendo ya por este tema que usted quería conversar, hay que recordar, como usted lo decía al principio, ¿qué es la ley Karin? La ley Karin es una legislación relativamente nueva, lleva 3 años aproximadamente de aplicación en nuestro país, y que tiene nacimiento respecto del caso de una enfermera que se llama Karin Lobo, ¿cierto? No recuerdo. Karin, que sufrió acoso laboral de su entorno laboral a tal punto que se suicidó. Uh-huh. Entonces, si bien es cierto, en la legislación chilena hay naturalmente una ley anterior que regularizaba o regulaba el tema del acoso laboral, el acoso sexual, no era en específico o eficiente para esos fines, y muchas veces habían protocolos que se saltaban, no habían normas claras, las empresas o el mundo privado, el mundo público tampoco las tenía muy claras. Entonces, a partir de este hecho, se legisló en ese sentido. Y esta ley busca preferentemente ser una herramienta preventiva y también una herramienta sancionadora de cuando existen hechos de acoso laboral o acoso también a los trabajadores públicos o privados que tengan que ver con lo laboral, con lo sexual o con, digamos, hostilidades, también. Claro, todo lo que tenga que ver con hostilidades o situaciones que puedan graficarse o que puedan constituir esos dos hechos o esos dos actos o situaciones que nosotros hemos hablado. Entonces, eso es en principio, y para eso se creó la ley. Hoy día hay tensión respecto de eso, y por eso se ha tornado importante hablar de esa ley, porque hay un grupo de diputados que han planteado en la Cámara la suspensión de esta ley por 5 años. ¿Y cuál es el motivo? Sí. ¿Cuál es el motivo? El motivo también, hay una parte en donde hay que revisarlo, porque efectivamente creo yo que hay algunos temas que no están tan claros o no están tan bien aprovechados de la ley. Y tienen que ver con faltas al debido proceso y efectivamente también lo que nosotros conversábamos un ratito atrás respecto de qué pasa cuando hay acusaciones que no constituyen acoso laboral o acoso sexual, pero sí son puntualidades que ocurren, diferencias entre colegas del trabajo, por ejemplo, o cuando definitivamente resultan siendo falsas, porque eso hoy día no está al 100% regulado. Hay un estudio hace pocos días atrás que salió en el Mercurio y que decía que en el año 2025 se realizaron 44.000 y fracción denuncias por ley Karin. 44.000. Y de esas 44.000, creo que un 27% han sido tramitadas y han sido, digamos, conducidas a través de esta ley y han sido sancionadas. En el resto aún no se ha terminado totalmente la tramitación, y también había un nivel grande de denuncias que no constituían ni acoso laboral ni acoso sexual, pero sí eran, por ejemplo,
hostilidades, por ejemplo. Y Ya. usted sabe que no me gustó cómo vino vestido, usted mire cómo anda, Ya. o no sé, o anda de Quiero que venga otro, afeitado usted para mañana, que exactamente, usted se presenta afeitado. Exactamente. ¿Ya es su derecho o no su derecho a andar con barba, sin barba? Exactamente. Ya. Entonces, ese tipo de situaciones que no son quizás sistemáticas o no permanentes en el tiempo, qué sé yo, también son objeto de eso. Entonces, hoy día los diputados dicen, ojo, porque esto está causando problemas en los empleadores y que estamos restringiendo la libertad de contratación y que esto puede afectar entonces el ambiente laboral y qué sé yo. Entonces, está todo visto por ese ámbito y por eso, dentro de las motivaciones que se están utilizando, son herramientas que se han dicho para solicitar esta suspensión por 5 años. Ya. ¿Usted estará de Bueno, acuerdo, no? acaba de ¿Qué sabe? ocurrir, y yo comentaba antes que usted llegara, este caso del jefe de gabinete Collipulli, que fue acusado y ventilado mucho por el tema de una violación a una persona o dama que sería algo en la seguridad, parece, del municipio, y que ayer se pronunció el tribunal que no se pudo demostrar, no se pudieron demostrar los hechos, digamos. Efectivamente, entonces, bueno, ahí ya estamos hablando de otro tipo de delito en todo caso. Sí, Si no, claro. La violación está fuera del tema del marco del Incarin, pero en ¿Por qué realidad, está fuera, perdón? ¿por qué no? La ley Karen solamente se hace cargo de estas situaciones que Que están en ese caso Claro, de acoso laboral o sexual que vayan en incluso. desmedro, digamos, de la persona, pero no con un delito de una violación. no, claro, o sea, delitos de índole sexual existen varios más Ya. y están tipificados en el Código Penal. Lo que está muy cerca del acoso sexual y que ahí de repente rompe esa pequeña barrera es el delito que hoy día se conoce legalmente como el abuso sexual por sorpresa, que se legisló a partir de, por ejemplo, las tocaciones o alguna contacto físico con personas que denotaban un carácter sexual, dicho directamente, por ejemplo, lo que pasaba en el metro en Santiago. Sí. Muchas mujeres y personas se quejan de esta situación también en los viajes, en los buses, incluso acá. Yo he conversado con varias amigas, compañeras del Que han sido liceo, afectadas por el tema. claro, que de repente van sentadas en el asiento del borde del pasillo. del pasillo, claro, y habían personas que según la interpretación de la persona, decían que casi Era de forma evidente evidente su- a propósito rozaban Claro. su aparato reproductor, Ya. y eso causaba también una situación bastante compleja. O en el metro se vio muchas veces personas que frotaban sus genitales contra las mujeres, o al revés también, porque esto puede ser en ambos sentidos. En ambos sentidos, sí. Y eso constituye hoy día, por ¿Qué- ejemplo, qué- el acoso sexual por abuso sexual por sorpresa, Ya. que es un delito. Que para hacer también, tratar de ser objetivo, obviamente en menos de los casos, pero sí también no lo podemos dejar la excepción, digamos, ¿ya? Exactamente. Bueno, pero entonces, primero que la ley Karin es para el aspectos que no llega a la violación, sino todas estas otras cosas que son, digamos, que se pueden interpretar como menoscabo a la persona, digamos. Por ¿no? ejemplo, El desmedro de la persona. Por ejemplo, esto puede ser, lo constitutivo de una situación como esta en el ambiente laboral, por ejemplo, es si usted permanentemente le está diciendo a una colega, se le ve bien esa falda, un poquitito más corta sería mejor, qué lindo su color de labio, cosas así, Ya. cosas que pueden ser acoso, o incluso es más, hay situaciones donde se ha acusado por ley Karin el acoso sexual, cuando jefes, por ejemplo, le dicen a una secretaria que se va a tener que quedar más tarde, y que en esas índoles la invitan a salir, o le sugieren salir para conversar ciertas cosas que no son propiamente tales, o las invitan a que las lleva a su casa permanentemente, y en el viaje le dice cosas de connotación sexual. Eso también es constitutivo de Sí. esto. Y generalmente esos son ejemplos que se dan. Sí, bueno, eso pasó en algunos exalcaldes, no de Carahue, de otras comunas Esperemos que no. que, pero básicamente Cholchol, que fueron muchas acusaciones, y una de las formas era que invitaba para después de la hora de trabajo ir a ver un proyecto, algo, Sí. y que obviamente
pie forzado porque las personas dependían también de ese sueldo, digamos. Exactamente. Y después la defensa decía, bueno, pero es que ella fue al domicilio particular por su voluntad. Entonces, ahí entra el terreno, ahí cuesta demostrar ambas cosas, y que, claro, ahí se requiere una mayor protección, ¿verdad? Para la mujer en este caso, mayoritariamente. Hay una película famosa de Michael Douglas, ¿se acuerda? Que él fue acosado por su jefa, en una película que hizo historia hace 20 años, porque, claro, o sea, obviamente no se creía que una mujer podía. Son menores los casos, no quiero equiparar la cancha. Las mujeres sufren mucho más. O quizás son menores las denuncias, porque muchas para los veces hombres también es más denigrante. claro, o es sea, así. El hombre el que conquista, ¿no? ¿Cómo me van a obligar? El ánimo machista muchas veces invita a no realizar ese tipo de denuncias, porque quien lo denuncia socialmente también no es muy hoy día apoyado, quizás. Claro, Los bueno, es lo que tiempos sufren a veces mujeres, por claro. denunciar algo también hay por eso era tratar de guardar el nombre de las víctimas para no victimizar por segunda vez o tercera los casos. Bueno, muy interesante para poder entender lo que está pasando. Por lo tanto, nosotros como medio de comunicación, queremos atenernos a este tema de la ley para que se siga el proceso, digamos, de que debe ser, y después se tendrán que tener todos los antecedentes cuando ya se sancione el tema, ¿no es cierto? Se llegue a la decisión, y sí, bueno, se podrá informar cuando se liberen, entre comillas. ¿Cómo se hace esto después que se pronuncia? Porque eso es un juez, alguien que entra, hace las investigaciones, parte del trabajo, parte de otras reparticiones públicas. Claro, o sea, ahí se distingue generalmente entre el lugar en donde ocurre. Si es laboral, va a un tema del trabajo. Claro, va al tema del trabajo, y si reviste características de delito, incluso puede ir a la fiscalía, y ahí ya estamos hablando de lo que decíamos nosotros, delitos. Pero lo que generalmente ocurre es que existen dos opciones: denunciarlo ante la jefatura misma del servicio o lugar de trabajo, o ante la inspección del trabajo, cuando, por ejemplo, es un ámbito netamente privado. Y lo que hoy día existe, a diferencia de antes, que existen protocolos, debe haber capacitación respecto de esto de las personas que trabajan en tanto lo público como en lo privado. Para acceder a estos protocolos, los jefes directos pueden tomar medidas inmediatas para poder suspender los efectos negativos de un acoso laboral o acoso sexual o maltrato laboral, como por ejemplo suspender al denunciado de su trabajo, de sus funciones, o separarlos del lugar de trabajo. Bueno, medidas como esas que son preventivas o precautorias para no tener que seguir experimentando, en este caso la supuesta víctima, los hechos que dan lugar a esa acusación. Y lo otro muy importante, antes que se nos olvide también, don Roberto, a partir de la dictación de esta ley también se amplía la cobertura respecto de funcionarios o trabajadores públicos ante los consultantes o ante el público que visita ciertos organismos. Por ejemplo, hoy día está regulado en los hospitales, por ejemplo, el buen trato hacia los funcionarios a partir de esta situación. Claro, recordemos que muchas veces ocurrían, y todavía ocurren, hechos de violencia en donde, consultantes de un hospital, un recinto llega muy agresivamente, claro, para exigir atención, digamos. O hacen reprimendas a los funcionarios de forma violenta o agrediéndolos. El año pasado hubo un movimiento fuerte en Saavedra por los funcionarios de salud municipal. Así es, me acuerdo. Justamente pidiendo, y su reclamación era quien estaba a cargo, y habían invocado también. Después se enfrió el tema, no ha salido más, no sé si no hemos tenido más noticias de esos procedimientos. Claro, o sea, depende del acto propiamente tal, cuál ley va a regir la investigación y después la sanción. Si usted va a un hospital y se queja airadamente y le profiere improperios al enfermera, TENS, quien sea, y le dice usted por cual, claro, quizás estemos en una situación de ley Karen o de acoso laboral o maltrato laboral, pero si ya usted le pega al funcionario, ya seguramente va a ser la ley penal si le causa lesiones, por ejemplo, lesiones menos graves, leves,
De ahí en adelante pueden ser también objeto de persecución penal. Y Que eso va por fiscalía. Exactamente. Ya. Eso, fiscalía acusa, fiscalía investiga y después acusa ante el tribunal de garantía. El juez de garantía es quien sanciona finalmente, o el tribunal oral en lo penal si es que pasa a juicio oral. Así es que... Bueno, esto- vamos avanzando, usted tiene otros temas, pero uno de los temas que usted mencionó hace 2-3 semanas, pero hoy día, esta semana también ha causado, a nivel regional, a nivel de la gente que está más a lo mejor conectada con ciertos hechos de la región, que son muy importantes, que el gobernador Zafirio salió de lleno a acusar a la Universidad Autónoma, y la Universidad Autónoma sacó alguna declaración para también poner su posición, pero básicamente es que lo que señala Zafirio es que dentro de los convenios con universidades que hizo el gobierno regional en el tiempo del gobernador Rivas, se habrían transferido una enorme cantidad de dinero a universidades, varias, pero particularmente la Universidad Autónoma tenía una significativa cantidad de recursos, ¿verdad? Y bueno, ahí está poniendo su posición, pues, ¿ah? Su posición Zafirio. ¿Qué le parece Así a es, usted? pues, yo creo que Zafirio era lo que en particular la Araucanía necesitaba, porque ante los hechos graves de malversación y otros delitos que han ocurrido de índole público y que también van a radicar en responsabilidades penales seguramente, está este tema de la mala utilización de fondos públicos y de estos convenios que en su principio a mí me habían parecido pertinentes, me había parecido bien que las universidades que gozan de prestigio, de capacidades técnicas y profesionales naturalmente, se hicieran cargo de este tipo de convenios. Pero la verdad de las cosas es que las acusaciones hoy día son de miles de millones de pesos y el antecedente más próximo es que ya se tiene hace pocas semanas atrás un monto importante sobre los 1.000 millones de pesos que recuperaron de estos convenios. Que repuso la universidad. Claro, parece, la tuvo que reponer, o sea... sí, no tenía el respaldo. Claro, o sea, en el fondo, oiga, pero ¿y si esto está todo ok, si está todo bien, por qué está devolviendo plata? Entonces, yo creo que ese es un tema que va a sacar muchos más, digamos, va a sacar muchas más chispas y que sacó un fiscal regional. Sí, sí. Eso, Agarrido. bueno, por ejemplo, una cosa, vamos a dar la bienvenida a don Claudio Fal. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un gusto estar acá. Andábamos por ahí Andamos. corriendo, siempre, Ya. como siempre, viendo algunas actividades, pero de vuelta Como por es acá. concejal todavía, viendo, o ya lo invitan como, Sí, como falta sacarse esa capa a veces. adulto pero mayor. estamos- Ya, no, todavía no soy todavía adulto no, mayor, todavía. pero no, estamos en el orgullosísimo de entrar en la etapa esa- de adulto mayor. del jubileo. Del jubileo. Un ya abrazo que- grande para todos los adultos mayores de nuestra querida llamada comuna. Sí, hablábamos en la introducción de este programa, que es la conversación de análisis social, político, de lo que está pasando para poder entender lo que va más de fondo. Y lo que acaba de decir don Jonathan Hidalgo, obviamente que hay que asumir la responsabilidad de las palabras que se emiten en un medio serio como Radio Las Colinas, en un programa que queda grabado, en un programa que nos ve y nos escucha mucha gente. ¿Por qué usted señala que lo sacaron a Roberto Garrido? A ver, el fiscal regional que estaba a cargo jefe de la Fiscalía Regional, Ujú. que estaba por sí a cargo de la investigación de las platas de la gobernación, que son muchas platas. Unas fueron a la universidad, y hay otras que todavía están en una causa que se ha enfriado, pasado mucho tiempo, pero son varios miles de millones de pesos. Entonces, para que la gente, y son miles de millones de pesos que no llegaron a la ayuda o para beneficiar a muchos ciudadanos de la región con diferentes proyectos que buscaban impulsar, ¿no es cierto?, ciertos cursos de empoderamiento, básicamente uno grande con mujeres, después habían unos temas territoriales, en fin, y de alguna de esas plata pasan a las municipalidades para que la administren o supervisen estos proyectos. Por lo tanto, empieza una arista media compleja, ¿no, doña Jonathan? Primero, clarifíqueme por Sí. qué usted asegura Bueno, que lo Garrido sacaron. ya no está en la Araucanía. de No, partida. no está en la ruta. Y Está en se fue- Biobío. Y se fue de la Araucanía súbitamente. Antes que terminara su periodo. Antes que terminara su periodo.
No se sabe por qué, no se sabe cómo. Lo que se sabe es que él fue acusado y requerido por el gobernador Zafirio, porque... Que él pidió que lo sacaran también. Claro, él pidió que lo sacaran también. De la causa. Pues. Exactamente, de la causa, porque él señalaba que había un conflicto de interés, y que yo creo que es evidente, y que a todas luces lo es. Porque el fiscal Garrido es docente de la Universidad Autónoma, y por otra parte era el fiscal encargado de investigar a la misma universidad, atendida las graves acusaciones de tráfico de influencias, de negociación incompatible y de algunos delitos relacionados con fraude, según lo que ha mencionado el gobernador Zafirio, que tiene antecedentes relativos a eso, y que entre el año 2022 y 2023 le significó haber manejado 21.000 millones de pesos a la Universidad Autónoma. 21.000 millones de pesos, que son más o menos dos, para que la gente no diga, pero ¿cuánto es eso? Son 2 presupuestos municipales de Carahue anual. Son 2 años de presupuesto. Podría ser, ¿no? Son 2 presupuestos de Carahue completitos que se fumaron. No eso, sino que pasaron por las manos de este convenio en cuanto a la universidad. Entonces, estas situaciones que han sido denunciadas abiertamente, que tienen relación con el caso convenio, que tienen relación con el caso fundaciones también, de la nefasta administración de Luciano Rivas, hoy día tienen entredicho todo esto y nos ponen el foco del huracán nacional, porque recordemos que este caso convenio, el caso fundaciones, partió por Democracia Viva. 500 millones de pesos. O sea, allá en el norte. Claro, nosotros no vamos a poner en la balanza la cosa, pero la derecha partió diciendo, oiga, mire lo que está haciendo la izquierda, 500 millones de pesos, y le sacan su gobernador con, ¿cuánto dijo Zafirio que era aproximadamente? Eran casi 100.000 millones, eran 90.000 millones de pesos, es más o menos que estaba investigado. Se está investigando. Que estaba investigado. Exactamente, entonces, esa es la situación actual. Y en base a eso, yo creo que el Ministerio Público a nivel nacional dice, ¿sabe qué? Mejor vamos aquí a cumplir con la probidad, la transparencia, y vamos a solicitar a este fiscal que se desempeñe en otra parte. Ahora hay que distinguir que yo creo que el desempeño del fiscal Garrido en otras líneas del Ministerio Público han sido impecables a nivel regional. La persecución de delitos de características terroristas y también de características de violencia rural, por ejemplo, ha sido un gran acierto. Eso hay que reconocerlo. Hay una situación puntual respecto a esto, pero acá, lamentablemente, en el tema público, porque es funcionario público, los fiscales y todos los que trabajan pertenecen al sistema público, no se puede, nadie en el sistema público se le puede permitir. Ahora, no, o sea, que es súper bueno, se equivoca aquí, perdonémosle esto porque en todo lo demás bueno y en esto no. Bueno, son responsabilidades políticas, como dicen, ¿no? Aparte que no porque sea de un partido ni nada, sino porque corresponde a un funcionario público de hacerse responsable. La probidad administrativa dice que los funcionarios públicos son funcionarios 24/7. Ya, o sea, nada que hayan hecho en horas fuera de su oficina. Aunque vaya con jeans, zapatillas y la polera del domingo a comprar una botillería y se porta mal, eso también puede ser, porque si no, eso le pasó a un gendarme y lo dieron de baja por probidad administrativa. Y a la ministra del Deporte no le pasó algo parecido. Bueno, ahí lo tiene también. Ya, mire, una de las cosas que se dijo del fiscal Garrido es que él habría postulado a la fiscalía de la región del Biobío. ¿Puede ser? Y una de las cosas que están haciendo los fiscales regionales, que hay que analizarlo fríamente, no una acusación a priori, porque también tienen una experiencia, ha hecho un muy buen trabajo en la persecución del delito de la violencia rural. Por lo tanto, si se le acaba el plazo, ya no podía seguir en la región de la Araucanía, le queda menos de un año. Por lo tanto, él tenía que irse para la casa, o sea, hacer algo en el mundo privado. Pero también había una experiencia, y por lo tanto es complejo para el Estado que personas que tienen que cumplir un rol termina, y bueno, y si la norma dice eso, entonces ¿cómo? Sí, entonces una de las cosas que se usaba, o se ha usado, es que postulen a otra fiscalía regional, ¿verdad? Porque pueden seguir, o sea, le queda un año, menos de un año, pero si él postula y lo nombra el fiscal nacional, en este caso Valencia, en la fiscalía de Biobío, son 8 años parece, ¿no? ¿4 o 8? 8 años. 8 años. Pero entonces, sí, eso hay que ser claro. El fiscal nacional lo nombra ahí. Zafirio estaba pidiendo
su inhabilidad respecto solamente de la investigación con una universidad autónoma. Ya. Y no es que haya pedido Zafiro la remoción y que se lo mandaran por otra parte. Sí, Ya. esto fue un tema también, como usted lo dice. Ya, perfecto. Don Claudio, vamos a ir después. No, es interesante escuchar el planteamiento de Jonathan. En algo no estoy de acuerdo, obviamente, que igual con el gobernador René Zafiro, que tiene que, si ve algo que pasó raro en la administración anterior o en su administración, tiene que hacer la investigación y pedir la investigación y ya sea el poder donde corresponda. Ya. Pedir la investigación. Lo que dijo la Contraloría, en ninguna parte habló, revisó todos los expedientes, en ninguna parte se habló de Contraloría, al menos de fraude, como se comenta acá, de recursos. Y hay una investigación en proceso. A priori, estar culpando a la autónoma, a Luciano Rivas por este convenio que hicieron de 21.000 millones de pesos, yo creo que a priori hemos visto muchos casos en Chile, incluso aquí en Carahue, que a priori se acusan a las administraciones anteriores, después de una investigación exhaustiva, resulta que no pasa absolutamente nada. Y eso pasa porque en el servicio público tienen que ser las cosas transparentes, pero también tiene una lentitud y una burocracia para demostrar. De hecho, todavía se están rindiendo pero cuentas. para contradecirlo, para que se ponga este debate interesante, ¿usted cree que el debido proceso de Soquimich y las platas políticas... Estamos volviendo al caso Penta de los años... Ya, pero que acaba de terminar. Sí. ¿Terminó Sí. cuándo, ¿Cuánto? señor abogado? Terminó un mes, 2 meses atrás. Sí, ¿no? Como así, como hace 3 semanas. Sí, como 3 semanas. ¿Y qué dijo finalmente la jueza? La jueza dijo que se había cometido delito porque el correo que había emitido, no sé qué, de lo involucrado, venía de un correo Hotmail y no del tal. Entonces una explicación que uno dice, pero no van al fondo de la verdad, digamos. Ya hay un tecnicismo. Pero también uno puede preguntarse, cuestionar, ¿no habrá sido una estrategia de enfriar los temas? Va demorando y al final la gente ya se olvida. ¿Pasaron cuántos? ¿10, 15 años? No recuerdo bien. Y hoy día alguien dice, ya va a seguir con lo mismo. O sea, usted dice usted lo está diciendo, una estrategia con el Poder Judicial. Parece Tiene una que se ve. No, tiene una estrategia política. No, eso el está Poder diciendo, Judicial, no el Poder Judicial. ¿Pero quién puede enfriar una investigación? Bueno, los mismos abogados, porque por lado y lado, acuerdos políticos, lo está pasando con Hermosilla, ¿no? Al final nunca se llega a nada, porque aparece algo nuevo. Ya pasó con Peñailillo y Moreira. Pero entiendo lo que usted dice, al menos lo recibo así. Es transversal, aquí no es para un lado u otro. Que el Poder Judicial es el que enfría políticamente a investigaciones. Yo no lo afirmo, pero no lo niego, y usted lo niega. No lo estoy negando, lo estoy preguntando a usted. Yo no lo puedo afirmar, pero tampoco lo puedo negar. No. Y yo creo que hay cosas sospechosas. No tengo ninguna prueba, pero tampoco tengo ninguna duda. Claro, eso. Más allá de toda duda, no, pero es que hay cosas misteriosas. Y por eso es que por eso es que es interesante conversar de temas, cosa que los auditores saquen sus conclusiones, ¿no es cierto? Pero uno puede expresar ciertas sospechas de cosas. O sea, al ministro Muñoz, que lo saquen porque no se pudo, y finalmente uno lo sacan y a la otra semana está la aprobación del megaproyecto de la Plaza Ñuñoa, de la Plaza de Gaña. Entonces dice, bueno, sospechoso porque era el único juez que se oponía ahí en la sala que tenía que ver el tema, ¿verdad? Y uno dice, ¿por qué lo sacan? Y claro, y va a ver que es un detalle que a lo mejor administrativamente a lo mejor correspondía, pero no tenía la envergadura ese detalle como para sacar al ministro. Pero él tuvo que aceptar que así estaba y tuvo que salir. Y lo mismo pasa con las grandes causas de Hermosilla, que vuelve a presentarse otro tema, entonces al final va estirándose grandes cosas y no termina. Y eso ha pasado con muchos casos, no de connotación tan pública como lo que vemos, pero hay casos de que ahí hay que reconocer los abogados que estudian derecho administrativo sobre todo y se conocen uno y otro tema, cómo estirar una causa, cómo enfriarla, cómo pasando los plazos y finalmente después ya a lo mejor ya no se está viendo el fondo, sino ya son tecnicismos, digamos, ¿no? Yo creo que eso... el tema se ha enfocado el tema del líder de Zafiro con respecto a Luciano Rivas. Pero el gobierno regional funciona con un consejo regional.
Muchas razón. Y el Consejo Regional tiene que aprobar el presupuesto y tiene que aprobar. Y tiene que fiscalizar. Y tiene que fiscalizar. Ya. Es una buena pregunta. ¿Fiscalizó bien? A lo mejor está bien fiscalizado y por eso están callados y se hicieron bien las cosas. A lo mejor no, pero es una buena respuesta que debieran de dar y en los medios no salió la respuesta de los consejeros de aquel tiempo. Tiene mucha razón, don Claudio. Porque es un cuerpo colegiado el que está detrás y con el gobernador, porque el presidente del Y además hay en su comisiones momento. que lo ven Y hay primero y, comisiones- hacen la recomendación. Entonces yo tampoco he escuchado, al menos en los medios, un pronunciamiento de los consejeros actuales y de los ex consejeros con respecto a toda esta... Los que estuvieron en el periodo, toda básicamente, esta eventualidad, claro. y eventualidad, como decía, mal uso de recursos. Sí, porque si uno lo trae eso a la tienda local, en un consejo municipal, es más cuerpo a cuerpo quizás la batalla, y a nosotros con don Claudio, que somos ex concejales, cuando se anunció, por ejemplo, la auditoría que se llevó a cabo hace un tiempo atrás, también estábamos muy expectantes del resultado de esa auditoría, porque de existir alguna situación en donde se vislumbrara algún hecho reñido con la probidad o con la transparencia o con cualquier situación que fuera en afectación de nuestro municipio, también podríamos haber estado nosotros en el entredicho, porque cualquier persona nos podría haber dicho a nosotros, oye, pero si usted fue concejal de la época, ¿y qué pasó ahí? ¿Por qué usted no dijo nada? O quizás bien por lo que hizo usted, porque tenía razón en lo que planteaba. A mí, por ejemplo, yo no voté nunca un presupuesto municipal a favor, porque siempre tenía observaciones de fondo. Nunca voté un presupuesto a favor de la administración de don Alejandro Sáenz, no porque me caiga bien mal él, no. Es porque había situaciones que a mí no me parecían correctas. Pero finalmente esa auditoría terminó siendo no concluyente. O sea, no puede decir que efectivamente, lo decían, no podemos decir que aquí hubo alguna cosa reñida con algún delito, con algún fraude, esas cosas, pero tampoco lo podemos comprobar. Entonces, finalmente se terminó diluyendo todo lo que en su momento se anunció como un desfalco. Entonces, creo yo que eso es importante que también la ciudadanía lo conozca. Y si nosotros hoy día estamos como país pensando en reformas constitucionales, estamos pensando en suspensión de leyes, estamos pensando en cómo el Estado... Aprobación de leyes. Claro, aprobación de leyes. Nosotros como ciudadanos también tenemos que hacer un mínimo de esfuerzo para saber qué está pasando siquiera a nivel local. Y qué está pasando con nuestras autoridades y cómo se están administrando los recursos. Porque, lamentablemente, la corrupción puede venir desde lo más pequeño hasta lo que le puede tocar a un presidente, a una presidenta, a un congreso, a un parlamento. Eso puede pasar. Usted lo dice por CUNAEF, que están algunos Ahí usted tiene un ejemplo de senadores mencionados. Usted tiene ahí Hay una prenda de ropa de todos los colores para ponerle Claro. ese tendedero. Ahora, perdóname, auditores, hay un caso que reventó esta semana por una investigación periodística, un tema de la JUNAEP, que todos esperábamos de que, pero parece que no tiene respaldo una cantidad enorme de colaciones que se habían entregado. ¿Ah? Y que, imagínense usted, entregarle colación a todos los niños de Chile, bastantes millones por cada jornada, digamos, ¿no es cierto? Pero ahí apareció de que no había respaldo, no se habían hecho real y no era, y finalmente está agrandándose el hilo, está tirando cosas complejas que salieron senadores de la República mencionados. Todavía no están imputados, ¿sabes? No están acusados, pero ya están, hay uno que está medio complicado, pero los demás están solamente mencionados en algunas conversaciones. Por lo tanto, lo que usted dice, lo que yo menciono, avala lo que usted está diciendo. Ahora, no es el afán de ir contra algún alcalde, contra algún concejal o consejeros. No, nuestro afán es cómo está la normativa nuestra en este país y cómo cada uno cumple su rol. Por lo tanto, si bajamos a niveles locales, toda la costa, ¿cuál es el rol de los concejales en el sentido de fiscalizar? Porque a veces alguien se puede oponer porque no le gustó esto otro, pero si uno se opone y dice, mire, porque la modificación presupuestaria o este ítem, ¿verdad?, no corresponde, desde mi punto de vista, va a quedar en minoría y va a aprobarse igual, pero va a quedar en la historia y decir, mire, yo no aprobé. Chol lo cuestionan mucho porque hace un mes aprobaron 70 millones para eventos
y 10 millones para la ayuda de emergencia a la gente que se estaba desbordando el río y Cholchol y todos los esteros. Entonces era incomprensible por una emergencia estar aprobando una cantidad enorme para ciertos eventos y entonces, bueno, 3 concejales se opusieron, el alcalde desempató, se aprobó, pero ahí queda demostrado los 3 concejales que se opusieron, ¿verdad?, por el estado de emergencia, y me parece muy bueno para la historia después. ¿Quién estuvieron o no estuvieron en esto? Y los concejales deben informar y decir, más que haya que tirar mucho fogueo, muchos fuegos artificiales, sino también contundentemente algo. ¿O no, señor ex concejal Falk? Sí, perfecto lo que dice, y el concejal sí puede fiscalizar. Ahora que hay que olvidar, y para información de la ciudadanía, es un cuerpo colegiado, y una investigación, una fiscalización se hace como cuerpo colegiado. Se hacen comisiones y se forman comisiones para esto. Independientemente que cada concejal, independientemente políticamente, puede tener su opinión política, pero administrativamente se hace de esa forma. Yo creo que hoy en día, una de las cosas que hemos comentado muchas veces en el programa, y partiendo por los municipios chicos como Carahue y todo, y hacia arriba gobiernos regionales, es el tema de la transparencia. Y el tema de la transparencia que llegue a todo el ciudadano, porque son los recursos públicos los que se están gastando, los impuestos de todos nosotros los chilenos. Entonces, hoy en día hay una ley de transparencia, pero para llegar a esa ley de transparencia, saber cómo se están usando esos recursos públicos, es un enredo de majamama para poder llegar. Un ciudadano común y corriente le cuesta mucho averiguar aquello. Incluso a uno que está metido en el sistema le cuesta mucho llegar, porque tiene que enviar. El informe no lo muestran nunca. Es muy complicado y burocrático. Hay en otros países que son ejemplos, en España, por ejemplo, en Barcelona, en algunas municipalidades, incluso en algunas municipalidades en Latinoamérica, que tienen un estándar de transparencia pero al 100%, que cualquier ciudadano sabe con quién conversa el alcalde, con quién conversan los concejales, de qué se trata la reunión puntualmente y en qué se están gastando todos los recursos. Cuando quiera saberlo, lo sabe. Qué interesante. Y eso hoy día sería mucho más fácil hoy día con toda la digitalización que tenemos lo podríamos hacer. Yo no sé cuál es el miedo de las autoridades a no ser transparente, porque es la plata de todos los chilenos, el impuesto de todos los chilenos, el pequeño impuesto, el IVA, todo. Usted que ha tenido experiencia, señores, como concejales, si algún concejal no cumple su rol fiscalizador para hacer ver, o se abstiene, o no participa, o no le interesa y aprueba nomás, o lo que sea, ¿de qué se le puede acusar al concejal entonces? Se puede salir el consejero regional también, ¿no es cierto? O sea, mire, no hizo su pega, pero más allá, ¿en qué queda? ¿Yo lo puedo acusar de ser negligente en su rol fiscalizador? ¿La ciudadanía lo podría...? O sea, la ciudadanía, primero que nada, la ciudadanía lo puede cuestionar para la siguiente elección, sin ningún excusa en el fondo. Ahora, administrativamente, del 2012 hacia adelante se cambió un poco la ley y le dio un poco más de poder a los concejales para la fiscalización, como cuerpo colegiado. Pero sin embargo, para que un concejal sea acusado de abandono de deberes, hay situaciones sin lugar a duda. Hay situaciones, no solamente para el alcalde, para los concejales también. Mira, lo comentaba recién, y haciendo uno hipotético para que la gente entienda, con respecto a la investigación de la auditoría que se hizo aquí en Carahue. Era la auditoría, entre comillas, para la administración de Alejandro Sáez, ¿cierto? Sí. Pero había un consejo en ese momento, que no tan solo aprobaba el presupuesto municipal, que también aprobaba, y siempre se aprobó por unanimidad, las modificaciones presupuestarias. Entonces, si esa investigación de auditoría o de la Contraloría llegase a haber un movimiento oscuro de dineros que no se rinden bien, que son sospechosos, obviamente que el Consejo está involucrado por responsabilidades, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Si no es llegar y ser concejal y decir sí o no, también uno tiene responsabilidades como concejal y como cuerpo colegiado más, y lo puede aclarar mucho más Jonathan, que le está interesante, porque poco se escucha eso de que, mire, sabe que hubo un error en la aplicación del presupuesto, en la administración del programa, y aquí los concejales todos aprobaron y nadie... incluso no siendo funcionario municipal, porque es un fenómeno muy raro que sea, los concejales no son funcionarios públicos, pero ejercen función pública. Y ejercen función pública. Si fuesen funcionarios públicos, obviamente que estarían muy involucrados. Acá hay una lista que igual toca a los concejales cuando no cumplen su función. Para eso fueron elegidos.
y no cumple su función, obviamente que pueden haber. Por eso existe el tricel, que toma a los concejales cuando hay una acusación de otro colega o de la administración o un ciudadano, puede llegar al tricel y sacarlo Cesarlo de sus funciones. Cesarlo de sus funciones si comete algún acto que no corresponda. Sí, pero uno puede encontrar muchas hipótesis respecto a esto. Se me ocurren algunos ejemplos, por ejemplo, aprobar una subvención municipal en donde tenga interés directo un concejal, por ejemplo. Claro. Que hoy día, a propósito, cambió también esa norma, ya no pueden ser los interlocutores de los beneficios municipales con los dirigentes, porque antes se prestaba para a través mucho... de un dictamen de Contraloría. Sí, Contraloría. Exactamente. Puedes también incurrir en responsabilidades cuando no se inhabilita para la votación de una situación en el Consejo que le beneficie, no tan solo una subvención municipal. Por ejemplo, ahí podría incurrir en abandono de deberes, no asistir a las sesiones de consejo sin justificación. Y relativo a lo que decía don Claudio, por ejemplo, aprobar una modificación presupuestaria o un presupuesto municipal que no tenga sustento o que no tenga viabilidad, por ejemplo, viabilidad financiera. Por ejemplo, me someten a aprobación tanta cantidad de dinero Con un déficit que no está garantizado que vayan ingresos. Entonces, los concejales tienen la obligación de estudiar eso y de aprobar esos presupuestos o esas modificaciones presupuestarias. Entonces, el requerimiento y la exigencia para los concejales también no es menor. De repente personas que puedan decir, no, se va solamente a centrar al consejo, ojo con eso, porque no es tan solo estar en terreno o hoy día la vara con la que se miden las autoridades para lo cual fueron elegidas lo más relevante muchas veces del cargo. ¿Es bueno que una autoridad sea de terreno? Sí. ¿Es bueno que una autoridad esté con la gente? Sí. Pero la responsabilidad por la cual puede una autoridad perder o ser sancionada en su labor es por la obligación legal que tiene al interior de un cuerpo colegiado como el Consejo. A ningún concejal lo van a sacar por la Contraloría, por el tricel, porque no fue a terreno. Eso no va a pasar. Entonces, el resto de los atributos de una autoridad va por la iniciativa de esa misma autoridad. Pero el mínimo legal, y lo reduce uno a un acto puntual, es el juramento o la promesa de cumplir la ley y la Constitución. Si uno se aparta del cumplimiento de la ley y la Constitución, va a ser sancionado. Ya, pregunta para los dos, estimados, porque una de las cosas... ¿Cuánto ganaba un concejal? Eso No. A mí un día me dijeron, usted gana 4 millones, me dijo una señora. Yo le dije, uy, ojalá. En los 4 años, dijo. Es lo que es, exactamente. Por ahí sí va. Por ahí. A lo pensar, sí, eso es que se... Claro. Sí, pues. Oye, mire, si la Contraloría se pronunció lo que era habitual para uno, históricamente hablando, de 3-4 décadas en estas actividades, es que los dirigentes, como se está pensando en la organización social, digamos, es que en un sector, barrio, comunidades, campo o ciudades, es que las personas que en un vecindario se organizan y quieren alguna mejora y se comunican con su dirigente. Y muchas veces, era lo usual, los dirigentes se comunicaban con algún concejal más afín, ¿no es cierto? Ahí se hablaba del trabajo político, ¿no es cierto? Entonces van al concejal afín, ¿verdad? El concejal le interesa porque también va a tener un respaldo político después para la reelección. Entonces pedían, por favor, presenten al consejo este tema para la ayuda, quizá. La Contraloría dice sí, que no, que hoy día no se puede hacer. Entonces, ¿cómo se va a canalizar la inquietud de la comunidad y los dirigentes si es hoy día cae en falta si alguien quiere hacer un lobby para el interior de la decisión municipal en el Consejo, digamos? Desde mi punto de vista, Sí. y muy personal, y muy analizado, Ya. creo que es un tremendo error de la Contraloría este dictamen. Ya. Porque las funciones del concejal y están descritas en la ley, la interpretación de ellas, las más directas son la normativa que dictar y modificar y aprobar ordenanzas municipales Ya. y los reglamentos internos de la comuna. La fiscalizadora, que la estábamos comentando, que evalúa la gestión del alcalde, el cumplimiento de los planes de inversión y la correcta ejecución del presupuesto. Y la resolutiva es votar para aprobar o rechazar el plan comunal de desarrollo, PLADECO, el presupuesto anual y el plan regulador y otros requerimientos más de la administración. Pero también hay una función
que si no está evidente en la ley, pero se puede interpretar perfectamente, y eso es lo que yo no entiendo por la Contraloría que pasó, ¿Y que cómo? es la función comunitaria y social. Pero ¿cómo lo interpreta eso? ¿De dónde sale? La función comunitaria y social. Y la función comunitaria y social es canalizar las necesidades, demandas y propuestas de las organizaciones sociales y vecinos hacia la administración. Ya. O sea, la Contraloría se basó por buena parte, en buen chileno, esta parte o esta interpretación de la ley. ¿Y por qué la Contraloría se pronunció para evitar más influencia indebida, tráfico de influencia? Porque eso está un poco en la línea ahí, ¿no? Sí, pues yo creo que debe ser también porque... una gran discusión que debe haber. Claro, debe ser porque generalmente eso está relacionado con dineros, obviamente, y de lo que puede influenciar o no una autoridad respecto de aquellos dineros. Yo les puedo decir, ustedes lo saben, de que lamentablemente esto no está arreglado en los municipios y no está arreglado tampoco en los consejos regionales. ¿Arreglado o reglado? Arreglado. Y también está arreglado. Así las dos cosas. Que tenga eso lo dijo usted. Una norma clara de cómo se actúa. No, ¿por qué se lo digo? Porque hoy día, ¿cómo funciona, por ejemplo, en Carahue el tema de las subvenciones municipales? Con los consejos regionales pasa lo mismo. Claro. En Carahue, nuestro municipio funciona así desde hace desde siempre, en realidad, porque no está reglamentado esto. No hay una ordenanza que regule las subvenciones municipales. Entonces, el alcalde es el que le decide a quién darle la bendición. Ya. Entonces usted le dice, alcalde, ¿sabe que venga para acá? Y pucha, mire, tenemos esta necesidad, necesitamos una subvención. Bueno, la compromete el alcalde. Y el alcalde después dice, voy a someter a votación en la próxima sesión ordinaria o extraordinaria también del Consejo esta subvención municipal. Y fija los puntos de tabla al alcalde. Entonces, los concejales no tienen otra labor más, en ese sentido, que votar la aprobación o no de la subvención municipal. Que se propone por el alcalde. Entonces yo creo que ahí la Contraloría se equivoca un resto, porque los concejales no tienen la posibilidad de fijar una subvención municipal o de comprometerla, ni tampoco fijarla. Depende de la cercanía que puede tener con el alcalde o la sugerencia que le puede hacer al alcalde. Claro, o sea, yo lo que pudiese uno, y lo que hacíamos nosotros regularmente era decir, alcalde, sabe, nos han hablado de tal liga, por ejemplo, de fútbol que a la cual usted le comprometió una subvención acá en el Consejo, ¿se acuerda usted? ¿Y qué pasa? ¿Por qué no ha pasado esa subvención? Están esperando estos recursos. Eso es lo que generalmente uno hacía. Pero también uno imagina que llegan a un acuerdo los concejales, es decir, hay una lista de 50, 20 organizaciones para la subvención municipal. Eso no existe. Y esa lista de 20, bueno... No existe esa lista. No existe ninguna lista. Otros municipios la hacen parecido al Gore. Parecido al Gore, es decir, mire cuántas van para allá, algunos cuántas son muy para acá. pocos los municipios. Las que están reguladas por ordenanza. Claro. ¿Cómo? Perdón. Las municipalidades que están reguladas por ordenanza. Las municipalidades que han regulado las subvenciones municipales por ordenanza los tienen eso. ¿Qué significa eso? No. Porque una ordenanza municipal es la facultad que tiene el alcalde de dictar un instrumento para organizar o refundir esa ley, pero para regularizar un proceso determinado. Por ejemplo, en este caso, las subvenciones municipales. Lo que podría pasar en Carahue es que se haga un llamado público a las instituciones para postular a subvenciones municipales. Y bajo ciertos parámetros se elijan, después de un proceso determinado, cuáles califican y cuáles no. Cuáles van a ser subvencionadas y cuáles no. Eso es lo que quizás es lo que usted vio en alguna otra parte. Aquí en Carahue no, aquí en Carahue el alcalde privativamente, exclusivamente decide a quién darle subvención y a quién no. Y los concejales no tienen idea de eso. ¿Tiene la aprobación del alcalde, no lo puede dar él solo? No. El alcalde lo que puede hacer es decirle, ¿sabes? Sí, vamos a someter a aprobación del Consejo Municipal su subvención municipal que va a pasar tal día. Entonces, ¿qué hacen los dirigentes usualmente? Van a ir a presionar a los concejales para que... Es mucho decir. No, usted lo está diciendo. Es un lobby. Es un lobby. Es un lobby. Y le dicen al concejal, bueno, concejal, pucha, mire, sabe que nosotros pedimos esto, nos dijeron que sí va a pasar el proyecto y eso también tiene que ser regulado. La ley del lobby debía ser regulada. Yo no tendría problema con eso. Que esté regulado es una cosa, pero que al concejal le limiten esa manera, vayan a limitarle al diputado y senadores, pues. A los diputados y senadores no les pudieron hacer eso, ¿y qué es lo que tuvieron que hacer?
tuvieron que generar una ley del lobby para que ese lobby que siempre existe estuviese regulado y que en el fondo usted no se juntara en el cafecito de la esquina a hablar con el empresario que le iba a Aunque poner sigue sucediendo. aunque sigue sucediendo, pero sino que esa ley, esa Diga reunión con esté quién se regulada. habla. La ley del lobby le obliga a usted a decir: don Jonathan Hidalgo, usted como diputado le quiero pedir una reunión, y el motivo de la reunión es porque yo soy empresario pesquero y me preocupa la normativa de pesca, y voy a ir con tal y tales personas y quiero que la reunión le propongo que dure tanto y Claro. qué sé yo, voy a ir a su oficina. Tiene que decir la persona y el tema que se va a tratar. Exacto. Y eso se sube a la plataforma del lobby y queda transparentado. Entonces después cualquier persona puede decirle a usted: pero usted se reunió con esta persona por producto de este tema. Entonces, eso es que quizás lo que debiese pasar con los concejales. Y yo creo que los concejales también a nivel nacional no han sabido identificar su fortaleza, porque los diputados y diputadas son 155, ¿cierto? Ujú. Y los senadores son 50. 50. ¿Cuántos concejales y concejales existen en Chile? Entonces, 355 Claro. por es que promedio. depende, 6, 7. por 6-7 Claro. podríamos decir, pero hay municipalidades como Temuco que tienen 10 concejales. Claro, o sea, por eso el promedio es más alto por estas comunas grandes, capitales de regiones que tienen 10. Exactamente, 10, entonces 12. yo creo que por ahí va el tema, y de que se pudiesen organizar estos asuntos. Yo no he conocido, no he hablado con algún concejal de Caragua hasta el momento si eso ha afectado realmente y efectivamente su desempeño como concejal, o si han habido algunas advertencias, quizás, no sé, Ya. pero creo que no es algo positivo, Bueno. como decía don Claudio. Estimados, los minutos avanzan. Si quieren tener otro tema, don Claudio, que esté. Oye, para terminar el y tema, usted un tema nacional e internacional. el tema de los concejales y con lo que está dictando el tema de la Contraloría, yo lo creo aberrante desde mi punto de vista. O sea, lo deja así con los brazos cortados. O sea, ¿para qué sirve un concejal? ¿Solamente para decir sí o no? ¿O para aprobar o rechazar alguna noción de la administración que ya la coloca? Sabemos que los concejales, y está bien, no se pueden meter en la distribución del dinero de la administración municipal. Ok, no pueden aprobar ¿Por para qué allá. no? Pero la norma es eso, pero si usted es como paradójico, está aprobando constantemente modificaciones presupuestarias, porque el presupuesto no está bien planteado desde la administración y hay que irlo modificando por ingresos nuevos o por otros temas, y también está aprobando, como consejo, aprobando recursos para subvenciones, por ejemplo. Ujú. O sea, tiene casi un contacto directo con la aprobación financiera el concejal. Entonces, Ya. el tema hoy en día, yo creo que el cuerpo colegiado, y me refiero al consejo y a la asociación de municipalidades, tanto Costa Araucanía, tanto la asociación regional, el AMRA, y la asociación chilena o la MUCH, no han tomado en cuenta a ese gran equipo de concejales que existe en el país y darle realmente la herramienta para hacer un trabajo y un desempeño que sea en pos de la ciudadanía. Ya, perfecto. Vamos a apurar el tranco los 2 minutos que nos quedan. Quería preguntarle al panelista abogado, y que hablamos al principio del programa cuando estábamos iniciando, la modificación constitucional que se ha creado un gran Exacto, debate, sobre todo en los leguleños, la gente que se dedica a la ley, los abogados, diputados que son abogados, constitucionalistas. Incluso yo señalaba al inicio del programa que incluso senadores de centro derecha ya han dicho que no están dispuestos a apoyar eso, digamos, así que el gobierno, el ejecutivo está complicado. ¿Por qué es tan problemático la propuesta del gobierno o ha causado este debate, señor abogado? Mire, sabes que hoy día justamente tuve una clase espectacular con Bueno. Miguel Ángel Fernández, que es ministro del Tribunal Constitucional. Un hombre, pero que pocas veces uno tiene estas oportunidades Disfrutar la clase. de disfrutar la clase, sí. Y justamente se habló hoy día de este tema, naturalmente se le iba a preguntar. Entonces, yo creo que hoy día, lamentablemente, en algunos espacios en donde se mezcla mucho la política con lo legal, con lo institucional, es fácil seducirse por lo político y por estos anuncios rimbombantes o por estos nombres implacables que se le ponen muchas veces a políticas públicas. Y en realidad tampoco lo subestimo, porque
el objetivo de la legislación, de la agenda legislativa de un gobierno determinado, es Tiene derecho afinar a poner el poder. Claro. Y afinar, administrar. claro, es afinar el poder. Pero yo creo que ¿quién pudiese estar de desacuerdo cuando se dice que se quiere hacer una modificación constitucional para asegurar que el Estado entregue, valga la redundancia, seguridad a la gente, que proteja al Estado a la gente y finalmente sea garantizado por la Constitución? Pero eso ya está, dicen algunos. Bueno, efectivamente así es. Artículo 1 de la Constitución. Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Inciso 5. Es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia, propender a dar fortalecimiento de esta, promover la integración armónica de todos los sectores de la nación y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional. Eso es algo que ya está asegurado. Y todos los profesores constitucionalistas y todos los abogados que puedan conocer medianamente este tema van a estar de acuerdo que eso es una aseveración redundante, que necesita una modificación constitucional. Ahora, lo que sí a mí me parece debatible absolutamente es la creación de un nuevo estado de excepción constitucional. Yo creo que ahí Una nueva categoría, sí. se refiere. Hay 4 en el país. Hay 4. Y ver si hay otra que amerite este estado de excepción, que un poco quita las garantías para un bien. Y ahí está el tema hoy bien día, superior. porque exactamente, porque lo que pasa hoy día es que a partir de esta modificación constitucional, de esta creación de un nuevo estado de excepción constitucional que tiene que ver netamente con esta seguridad, con accionar en cuanto a la seguridad rápidamente, que suena muy bien bajo ese aspecto, se habla de facultades exorbitantes para el presidente de la República, que puede tomar decisiones individuales por un lapso de 240 días dentro de este estado de excepción constitucional, y que yo creo que activa las alarmas, porque lo que se habla ahí es que no habría ni siquiera un contrapeso por parte del Congreso, ni por parte del Tribunal Constitucional, ni tampoco por Contraloría. Ni por el Judicial. Claro, entonces eso, si uno va rellenando ahí ciertos temas, parece que el título de todo eso no es democracia. Entonces, en base a esa situación, yo creo que es peligroso. O sea, es decir, para que los auditores y nosotros también, yo en lo particular entendamos, es que si se aprobara o prospera esta idea, le daría el poder a y a los presidentes en el futuro de crear un estado de excepción que le permita hacer ciertas acciones, no sé cómo decirlo, que no garanticen derechos básicos y que se garantizan. O sea, claro, puede decir que alguien sea detenido y no necesariamente se someta al mismo sistema que estamos acostumbrados, porque se puede invocar este estado de excepción por seguridad nacional y alguien, eso es lo que entiendo, ¿no? Claro, los estados de excepción constitucional, como ustedes lo dicen, son 4. El estado de sitio, el estado de emergencia nacional, el estado de catástrofe y el estado de calamidad, ¿cierto? No, sí, hay un estado parece el estado de guerra, asamblea, parece que de asamblea, perdón. Sí. Es que el estado de asamblea, el estado de sitio es el de guerra. El de perdón, sí. Entonces, esos 4 estados, la característica uniforme que tienen es que cual más, cual menos, en distinta intensidad, limita las garantías constitucionales de las personas. Del individuo. Claro, por ejemplo, en un estado de emergencia, como han ocurrido en la Araucanía, por ejemplo, a propósito de la situación de la violencia rural, por ejemplo, una de las libertades que se ha restringido es la libertad de desplazamiento, claro, y la libertad de reunión. O sea, o en la pandemia también pasó eso. En cierto momento se decretaron estos toques de queda, en donde usted no podía transitar libremente. En algunos sectores de la región particularmente, digamos. Esa es una garantía constitucional que no puede ser abolida o no puede ser restringida sin que exista una situación como esta. Ya. Y la libertad de reunión también. O sea, acuérdese que no podíamos reunirnos muchas personas por una situación que estaba justificada en cuanto a la salud. Sí. Entonces, hoy día lo que se busca es sumar otro estado de excepción constitucional que hable netamente con el tema de la delincuencia, de la seguridad social y otros más. Y aparejado de eso. Entonces,
Dentro de eso, claro, lo preocupante es que la libertad que tendría un presidente de la República, y ojo ahí porque algunos dirán, bueno, está bien, este presidente que lo haga, pero después puede venir otro presidente que tenga otra idea y de distinto sector político, y la modificación constitucional requiere de un quórum elevado para justamente que esto no suceda a diario, digamos. A diestra y siniestra, digamos. Claro, entonces los quórum necesarios para que se aprueben o no son difíciles de derribar, un poco menos difíciles a partir de los últimos procesos constituyentes, en donde hoy día algunos lamentan. Ahí la izquierda se está pegando en el pecho, ¿verdad? Porque la extrema izquierda, para decirlo bien, porque acuérdense que para... Se bajó el quórum y hoy día es más fácil que lo pueda acceder, ¿no? Para poder entrar en la discusión de las modificaciones constitucionales, o de la creación de nuevas constituciones, más bien dicho, primero se llegó a un acuerdo de rebaja de los quórum de modificaciones constitucionales para poder hacer la modificación para cambiar la constitución. Y eso fue algo promovido por la izquierda, y eso hay que decirlo. Pero hoy día eso es lo que podría aprovechar el gobierno actual para hacer la modificación constitucional, y hoy día parece que no es tan bueno haber bajado tanto el quórum, pues. Entonces, eso es lo que uno tiene que tener cuidado, porque las restricciones tienen que ver con, lo has dicho, con privar a ciertos grupos de la salud, de la educación en algunos temas, de libertad, obviamente, de reunión, de libertad de tránsito y algunas cosas que son bien complejas. De comunicación, expresión también, o sea, obviamente no podríamos estar hablando aquí de diestra y siniestra. Sí, yo, sin embargo, creo que va a haber una buena discusión, porque hoy día se ve complicado la propuesta en la Cámara, y esperar que esta iniciativa propuesta, que tal vez para un sector o para o la mayoría al menos, eso es lo que se está entendiendo de los parlamentarios, está un poquito exagerado el tema. Bueno, he escuchado a su diputado Charper que que se opone bastante al tema. Sí, yo creo que va a haber una discusión. De hecho, drástico. Los parlamentarios de Renovación Nacional están observando muy bien la situación, y obviamente van a haber discusión respecto a este tema en las próximas semanas. Bueno, como bonus track ya terminamos nuestro horario a las 15 horas en este programa en debate, que tiene la intención de poder ir un poquito más profundamente, entender estas cositas que son más complejas. Pero vamos a dar unos 5 minutos para su último tema. Yo estuve pensando el otro día cómo poder argumentar, porque ¿sabe que están de repente... Le vamos a hacer una introducción. Ahora el abogado... Están de repente resistida a esta situación a nivel general, que el otro día... ¿Qué situación? El tema de esta modificación de la Constitución. Yo de repente me gusta ser un poco masoquista y escucho Radio Agricultura. La grupo que escucho bastante. Y ni siquiera en los paneles de Radio Agricultura había unanimidad. De hecho, la gran mayoría de los expertos que invitan, yo lo escuchaba, hablaban de que no era posible. Y además, los expertos más expertos dicen que el estado de asamblea, de sitio, de catástrofe y de emergencia ya dan herramientas para que legalmente lo que busca el presidente Kast pueda ser solucionado, y no con una modificación a la Constitución. Entonces, algo pasa que si ni siquiera si Charper, ya, pero por favor, si ni siquiera Charper está convencido, algo pasa acá. Entonces, yo creo que en el fondo es que eso es entregarle un cheque en blanco a una autoridad, pero total y absolutamente con los ojos vendados. Entonces, los efectos de estos pueden ser muy nocivos. Yo creo que se aparta del raciocinio. Pero, pensándolo en un tanto, yo decía, pero ¿cuál pudiese ser un argumento a favor? Yo lo que pensaba es que los estados de excepción que hoy día consagra la Constitución son y fueron pensados hace muchos años atrás, en constituciones que los han venido de hecho recogiendo de las primeras constituciones del 33, después del 25, para nombrar las más relevantes, y se mantienen en la Constitución de 1980. Y muchas veces estos estados de excepción fueron pensados para la realidad de esa época. Hoy día el nuevo estado de excepción parece pretender hacerse cargo de lo que tiene que ver con el narcotráfico, con el terrorismo, con la violencia extrema, con los grupos armados, con el tráfico de armas, con una serie de situaciones que no existían en ese tiempo. Entonces, si yo fuese republicano, no sé cómo se percibe ahora, pero bueno, si eso pasara en un mundo improbable, yo argumentaría eso. Yo diría, ¿sabe qué? Estas situaciones no eran las que se veían en ese tiempo. Estas son situaciones nuevas de un nuevo mundo. Con eso,
de lo que no cree es que... No es que no crea, sino que no estoy de acuerdo en la forma. Pero ¿te digamos. cree que podría haber otro estado de excepción que sea puntual y que no pueda cometer errores o a dejar abierta la puerta? Yo creo que es improcedente para la evolución humana creer que lo que está escrito en piedra no se puede modificar o no se puede ampliar o no se puede mejorar. Si los legisladores de la época fueron capaces de crear estados de excepción constitucional como esto, y si hoy día existe mérito para aquello, yo no tengo problema. A mí, en lo personal, no me molesta ver a militares en las calles, no me molesta ver a carabineros en las calles. Para mí es un elemento de tranquilidad, Sí, no, pero de ¿qué seguridad. parte le complica? Lo que a mí me complica es que cuando hoy día se habla en el mundo y en nuestro país de cómo queremos las cosas, es diferente de en el fondo cómo son. El deber ser, las leyes se hacen pensando en el deber ser, cómo debería ser algo, pero las cosas son muy distintas. Hoy día se habla, por ejemplo, de que necesitamos a los militares en las calles. Alcaldes de todo tipo de tienda política los han solicitado. Pero esa petición no va aparejada de un estudio de profundidad. Y lo han dicho los mismos militares. Hoy día el nuevo estado de excepción constitucional dicen considera de que los militares estemos a cargo, mandados por las policías. Y las policías y los militares dicen, oigan, perdóneme, pero nosotros no tenemos la misma formación. El militar está preparado para cuando tenga que usar las armas matar. Lo dicen derechamente. Nosotros vamos a responder el fuego con la misma intensidad o con una intensidad superior. Y eso quiere decir que van a haber bajas civiles si es que son delincuentes o terroristas, como sea, y nosotros estamos preparados para eso. Entonces, si usted me pregunta a mí, yo creo que hoy día esto debe estar en manos de las policías, pero tenemos 40.000 carabineros de déficit en Chile, no los estamos formando, no hay incentivos para eso, y la formación de carabineros ha ido al alza en cuanto a su formación de respeto de los derechos humanos, respeto del debido proceso, respeto en el conocimiento de las leyes, que yo creo que por ahí es donde tiene que ir la cosa. Para mí, no me parece cuando los militares, por ejemplo, dicen, no, sabe que nosotros somos cuadrados de esta forma, y si usted me viene a decir algo feo y viene con algo, no. Yo creo que la formación hoy día, y así como las leyes pueden cambiar, también la formación de los militares debiesen tener consigo la formación que tenga que ver con el tema de derechos humanos, el tema de el respeto y la dignidad de las personas, porque yo creo que es por ahí es donde se tiene que explorar. A mí me gustaría, como existen en otros países, ciertos cuerpos armados que son de índole social y que también pueden utilizar las armas para responder. Que no habría un tema para otro lado y la hora se nos va. Para cerrar el tema, y la pregunta que le hago a usted, cuando se declara el primer estado de excepción en la Araucanía, en la macrozona, todos los militares a la calle, restricciones, y todo así como, un tremendo cambio. Hubo un segundo, un tercero, un cuarto estado de excepción, y es una normalidad. Ahora es estado natural de excepción. Es un estado natural de excepción. En normalidad, nosotros es normal que veamos a militares patrullando carreteras. Sí. Es normal y, de mi punto de vista, me parece bien, y me parece bien incluso más allá de la región. Pero si usted se fija en el detalle, Carabineros no hacen militares no hacen los controles. Sí, pero el Estado, como está funcionando el estado de excepción, me parece que... pero es que es el tema que está diciendo y que va con aparejado. Yo no podría ir más allá con lo que hizo don Claudio, yo no conozco ningún estudio, pero hasta el momento no se me viene ningún hecho a la cabeza en donde militares hayan incurrido en hechos de enfrentamiento y que hayan sobrepasado la fuerza o que hayan eliminado en Arauco pero fuera apoyados, ¿verdad? Fue siempre ha sido Carabineros, la policía, pero obviamente muy distinto si usted tiene un radio de patrulla, un grupo de carabineros y una tanqueta al lado con el ejército. Obviamente la actitud del que quiera cometer el delito va a ser distinta. Sí, perfecto, ¿no? Pero vemos que hay gente que lo van a controlar carabineros y pasan de largo y lo atropellan. Las personas en la Araucanía, la familia de la Araucanía necesitan seguridad sin lugar a dudas. Y se ha controlado y ha avanzado. Pero es que no es el tema, porque el tema era cuál era el problema del nuevo estado de excepción. ¿Por qué entregar otras garantías? Pero si me deja voy para allá. Si no me deja... pero vamos para allá rápido. Porque si el Estado tiene esa de Luis Miguel, si nos dejan. El estado de excepción, como funciona hoy día para nosotros normal en la región de la Araucanía y tiene sus beneficios, se está prorrogando cada vez. La pregunta mía es tan normal
que ya el cotidiano vivir en la Araucanía, en la macrozona, y puede ser un cotidiano vivir de esta forma en todo el país, con este tipo de estado de excepción? Don Claudio, yo le hago otra pregunta a usted. ¿Usted cómo calificaría el desempeño de las Fuerzas Armadas en la Araucanía desde que se ha venido decretando el estado de excepción constitucional? En cuanto están acá. Con freno, pero bien. Pero usted lo califica de bien. Sí, pero ya, con freno. Bien. Está bien, pero o sea, ¿cuál sería el freno? Pero es que a lo que voy es lo siguiente, porque la discusión es hoy día en el Parlamento, ¿es necesario un nuevo estado de excepción constitucional o no? Porque aquí usted me está diciendo que lo califica de positivo. Y es verdad, porque todos los índices lo dicen. ¿Por qué entonces crear un nuevo estado de excepción constitucional? ¿Por qué no hacerle caso, por ejemplo, a los alcaldes que dicen, ¿sabe qué? ¿Por qué no lo implementan? Porque es que esas son las perspectivas sobre usted, pero él acaba de decir, está bien, pero con freno. Lo que pretenden un nuevo estado de excepción, hacerlo mejor sin freno. Pero este es el tema de que levanta la alarma de gente. Pero si usted quiere cambiar una torquita ahí en la casa y si no prueba si la que compró le queda buena, ¿para qué? Entonces compró otra que salió en internet. ¿Por qué ese estado de excepción constitucional no se aplica en Santiago, por ejemplo, que tenemos actualmente? Yo voy a comprar esa tuerca y después voy a necesitar otra. Entonces que mejor yo compro toda la fábrica de tuerca y yo voy a hacer cuál me sirve. Me va a servir. Y ese es mucho mejor para funcionar, pero mucho más riesgos para constitucionales, para la gente de gran mirada de un país democrático, porque de un estado de excepción para limitar las libertades individuales, basado en la cultura cristiana occidental, ¿verdad? Es que vamos a pasar a que puede ser que, no nos referimos a este gobierno, sino al futuro, oye, nos van a, ¿sabe? Por temas de seguridad, no van a haber medios que transmitan. Pero mire, hay dos hechos claros de que el estado de excepción constitucional de emergencia ha funcionado, que es la Araucanía y la macrozona norte. A propósito del ingreso regular. Bueno, entonces yo digo, claro, usted no está de acuerdo con y usted no, yo lo estudiaría. No es que usted no esté de acuerdo. Yo creo que hay algunas situaciones en donde hoy día las policías deben profesionalizarse mucho más y en donde las fuerzas militares, las fuerzas armadas podrían aportar de muy buena forma. Para cerrar nomás, para que llegue a la 1:30 la semana, para cerrar eso, que es una discusión grande que se tiene que dar, y hoy día se está aprobando el estado de excepción en la Araucanía, increíblemente con los puros votos prácticamente del oficialismo y el exoficialismo, que es oposición, que en el gobierno de Boris aprobaba los estados de excepción, hoy día los rechaza. Muy bien, estimados amigos auditores, será hasta la próxima semana, porque esperamos contar con su presencia para que sea un debate constructivo en el sentido de entregar luz y que bueno, la gente decide. Como con olor a serrina, empanadas, a choripanes, ¿cierto? Estamos tranquilos todavía, démosle tiempo. Bueno, en todo caso va a ser cortito el 18 porque el gobierno dijo que no al jueves feriado. ¿Usted cree que no va a pasar? No va a pasar. ¿El jueves o viernes? No, pues el 18 es día viernes. El 18 es día viernes. Y el 17 es jueves y se trabaja. Exacto. Y está bien, pues sí. Muy bien. ¿Qué le vamos a hacer? Hay que trabajar. Así es, pues. Muy bien, estimados amigos auditores, muchas gracias por su sintonía, por hacernos like o mensajes en Facebook y en las redes sociales, y será hasta la próxima semana. Así, comenzamos a despedir el programa por este fin de semana. La invitación es a reencontrarnos en nuestra próxima edición, a debatir temas sociales y políticos, culturales y de contingencia nacional y regional. En Debate. Se despide hasta la próxima semana. Buenas tardes. 98.